tu pelo fino se aplasta antes de salir de casa y ya probaste todo y absolutamente nada te sirvió, quédate porque hoy vamos a ver una rutina que te va a servir muy seguramente. Sé lo que se siente que te peines bonito y en 10 minutos ya no exista absolutamente nada porque mi pelo también es fino. Pero pelo fino no es sinónimo de poco bonito, solo requerimos los productos que sí son y la rutina que sí es para nosotras. Hoy te comparto mi rutina paso a paso con recomendaciones súper sencillas, con productos reales y con tips que puedes comenzar a aplicar desde ya. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes mi pelo se veía como una plancha y ya. Ahorita se ve con un poco más de movimiento, lo siento más manejable. Aquí pues no se ve como las onditas ni nada de eso porque me lo planché, entonces se ve planchado efectivamente. Pero cuando me lo baño, me lo seco y no me plancho, el cabello no me queda así como lo tengo ahorita, como planchado, sino me queda como más estilizado, como más con volumen. El primer paso súper importante es el lavado, el champú y el acondicionador. Aquí cometemos errores que aplastan el pelo desde la raíz, pero para nuestro pelo fino solo necesitamos productos ligeros que no peguen la fibra capilar. Así que vamos a buscar un champú que nos dé volumen en nuestro cabello. Como por ejemplo el Vive tiene uno, Kerastase tiene otro, por aquí les voy a colocar para que miren la referencia. Yo personalmente no los he probado, pero tengo muchas ganas de hacerlo porque mi cabello sí necesita un poco más de volumen. Sin embargo, cuando vayan a comprar los productos, fíjense en que estos productos sean muy ligeritos y sean perfectos para el cabello fino. Y como te vas a aplicar el champú, lo vas a aplicar directamente aquí en el cuero cabelludo, solo en el cuero cabelludo. Lo vas a masajear de 1 a 2 minutos para activar la circulación y luego lo vas a enjuagar. Muchos no saben que masajear el cuero cabelludo no es solo por limpiar nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo, sino que esto también nos puede ayudar a estimular el crecimiento del cabello. Por otro lado, el acondicionador nunca va en la raíz, solo va de medios a puntas. El acondicionador no se coloca aquí en la raíz porque al momento de secarlo puede que nuestro cabello pierda volumen. En cuanto al tratamiento y a la mascarilla, vamos a utilizar mascarillas y tratamientos que no nos apelmacen el cabello, sino que sean buenos para nuestro cabello fino, o sea, una mascarilla ligera y que nos nutra, como por ejemplo con proteína de trigo o aminoácidos, así como el aguacate con miel natural revuelto. Si no has visto mis videos de mascarilla, ahí hablo de estas mascarillas de nutrición que son muy buenas para cabello fino. Y también estas mascarillas ligeras que encontramos en las farmacias, en los supermercados, pues ya depende de cada quien, puedes probar y ver cuál es tu favorita, cuál le queda mejor a tu cabello, con cuál te sientes mejor, con cuál ves mejores resultados. Y esto lo vas a dejar actuar de 5 a 15 minutos como máximo porque nuestro pelito es finito, entonces entre más dejemos la mascarilla, pues va a ser todo el efecto contrario. Y vamos a enjuagar con agua tibia, nunca caliente, porque lo que hace el agua caliente es abrir nuestra fibrita y pues el cabello se va a ver más opaco y sin brillo. Al principio yo utilizaba cualquier mascarilla que viera yo, sí, esta mascarilla para el pelo, pero una vez que tú conoces qué tipo de pelo tienes y pues ya vas a saber qué mascarilla va contigo, y efectivamente esto ayuda muchísimo y se siente mucho la diferencia. El secado y el peinado es como, mejor dicho, todo para nuestra rutina si quieres un pelo con volumen real y duradero. Primero, quitar el exceso de agua sin frotar y con una toalla de microfibra. Así que nos vamos a coger con esta toalla, la vamos a colocar así y le vamos a hacer así de a poquito hasta quitar todo ese exceso de agua. No de una forma brusca, sino suavecito con nuestro pelo porque nuestro pelo es fino. Y si lo frotamos, lo que ocasiona esto es que nos dé, por el contrario, mucho frizz y nos aplasta la fibra. Segundo, si vamos a utilizar un secador para secar nuestro cabello, que si le queremos dar volumen, pues es una buena técnica para hacerlo. No lo vamos a secar así todo porque vamos a aplastar el cabello, entonces lo vamos a hacer así de lejitos y con una temperatura no caliente, con una temperatura media y adicional con un protector térmico. Bueno, y también dicen, la verdad yo no lo he probado porque mi cabello se enreda muy fácil, entonces me da miedo que se enreden, pero yo creo que haciéndolo con cuidado de pronto me llega a funcionar, y es secar el cabello así boca abajo y secar el cabello para que dé más volumen. Yo creo que lo puedo probar, tengo que dejar de ser tan
pero sí, lo voy a probar. Pero igual yo les doy el dato a ustedes y ya ustedes miran si lo prueban o no. Pero yo lo probaría, ya lo voy a hacer. También usa productos ligeros de peinado, como por ejemplo estas espumas ligeras que dan volumen, estos spray texturizantes ligeros y cero geles pesados y cero cremas de estas que nos aplastan el pelo. Ahora vamos con el cuidado nocturno porque el cabello también se cuida mientras dormimos. La verdad que estos 3 tips que les voy a compartir, sí los he hecho los 3 y los 3 me han gustado, los 3 me han funcionado. He notado mucho la diferencia en mi cabellito al siguiente día cuando me despierto y durante toda la jornada es como se siente, ya se los voy a compartir. Entonces vamos con el primero, que es trenza suelta o moño flojo, ya que esto evita el quiebre porque cuando dormimos pues uno se está moviendo y pues en cambio si lo tenemos recogido vamos a evitar que el cabello haga fricción y que se quiebre. Segundo, funda de almohada de satén o de seda. Esto lo que hace es menos fricción, por lo tanto menos frizz y más brillo. Tercero, nada de aceites pesados en la noche antes de dormir. Nuestro cabello es fino y requiere cuidados especiales, así que si escuchas que aplicar aceite recibiendo todas estas cosas en el cabello antes de dormir, sí puede que a algunas les funcione, puede que a algunas les haga, pero para nosotras que somos cabello fino y más si tenemos el cabello graso, pues aplicar un aceite pesado, dejarlo toda la noche, esto nos puede apelmazar el cabello. Para terminar, vamos con algunos tips extra para voluminizar nuestro cabello. 1. El champú seco en la raíz. Esto nos da volumen instantáneo y nos absorbe la grasa. Aplicar un poco de champú seco en la raíz nos da un poco más de volumen. 2. Spray texturizador ligero. Este es perfecto para esos días de salida. 3. Corte en capas ligero, ya que este corte le va a dar movimiento y le va a dar cuerpo al cabello. 4. Evadir estas siliconas pesadas que nos aplicamos y que nos dejan el pelo un poco pesado y pegado. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les ha gustado, si quieren ver más rutinas de cuidado capilar, si quieren ver más hacks de belleza, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir y bueno, hasta una próxima. Bye.